Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada. Gracias en primer lugar a Nueva Acrópolis por haberme invitado, porque esto procedió de una invitación en la Feria del Libro de Cádiz y Lorena y Sandra, ¿por qué no te pasas por allí en otoño y hablamos un poquito sobre la Atlántida? Y daba la casualidad, ella no lo sabía, de que estaba desarrollando una obra sobre la Atlántida. Y nada, pues aquí estamos a ver qué os parece. Gael es un oboísta en formación, pero tiene una muy buena formación. La verdad es que tiene, a lo que he podido escuchar, el sonido que tiene, un instrumento que es muy complicado que suene bien. O sea, se lleva bastante tiempo sonando de una forma similar al pito de un barco. O sea, pero después va cogiendo un sonido que es muy agradable. ¿Nada? ¿A ti qué te parece? Muy bien, la verdad es que muchas gracias también a Nueva Acrópolis por esta bienvenida, por siempre acompañarnos de esta forma. Te quería preguntar qué es lo que, o sea, realmente qué es lo que acabamos de tocar. Muy bien, pues lo que acabamos de tocar se titula Lo que la Tierra guarda, ¿vale? Y es el número 1 de una composición que he realizado precisamente para esta obra. Al tiempo que estaba desarrollando lo que es la investigación sobre la Atlántida, pues las investigaciones te suscitan emociones, pensamientos, y esas emociones o pensamientos se traducen también en música. Entonces, esta música, el que acompaña al libro, es una música que he ido desarrollando al mismo tiempo que la escritura. Y evocaba pues los diferentes pasajes a los que me iba enfrentando. En este caso, lo que la Tierra guarda. Ahora explicaré más o menos lo que es la estructura, lo que la obra en sí, desde el punto de vista musical, pues ha perseguido que tenga una estructura, aunque ligeramente modificada, la estructura clásica de sonata. La estructura clásica de sonata vamos a tener en la sonata ya de 4 movimientos, nada de 3 movimientos. Vamos a tener un primer movimiento más o menos, si lo veis aquí, este sería el principio del primer movimiento, en la que hay un tema aquí, otro tema por aquí que aparece por aquí, y esos temas van a ir apareciendo y se van a ir desarrollando en diferentes tonalidades y de diferentes maneras. A veces lo toca el piano, a veces lo toca el oboe, y se va desarrollando a lo largo de este primer tiempo. Vamos a ver eso, el primer tiempo es un tiempo animado, el segundo tiempo ya veremos que es un tiempo normalmente lento, el tercero se suele corresponder con los minuetos, los sketches antiguos, aunque actualmente ya se va modificando y no necesariamente tienen que ser de ritmo ternario, aunque este tiene escondido también un ritmo ternario un poquito extraño. Y el último es la conclusión, que vamos a ver después porque cada tiempo realmente tiene algo que ver con la estructura del libro. De hecho, aquí el inicio no deja de ser una llamada, que es la que hace el oboe, ¿vale? El título de lo que la Tierra guarda va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar. Realmente la Tierra guarda los secretos que estamos buscando. En la Tierra, cuando digo la Tierra, no solamente el yacimiento arqueológico, estamos hablando de los textos y estamos hablando de todo aquello que está ahí, que tenemos la posibilidad de acercarnos o de ir escarbando con un arqueólogo, bien en un libro, bien en un mito, bien en unos restos arqueológicos, en unas costumbres, en unas tradiciones, y de ahí podemos ir sacando cosas. Todo eso lo va guardando la Tierra, y de ahí la sugerencia que el oboe al principio hace esa llamada, que la va a repetir varias veces, y como después el piano va intentando, como con el movimiento mucho más allá de la parte de aquí de la semicorchea, va intentando como ir sacando aquello como si fuese una corriente más fluida que va sacando ese contenido que es lo que se va a ir viendo a lo largo de esta charla y que se desarrolla en el libro. ¿Más o menos? Sí. Has contado que esto fue lo que te evocó a escribir, pero, o sea, realmente cuando has estado componiendo, ¿qué ha sido lo que te ha ido suscitando? Sí, a mí lo que me ha llevado a escribirlo principalmente es que yo llevo estudiando alquimia desde hace 30 años.
Entonces, desde siempre, ya no es la primera vez que vengo aquí a hablar sobre alquimia y sobre cosas, en todos los tratados alquímicos, desde la más remota antigüedad, de forma velada o directa, todos te dicen que la alquimia es, el origen de la alquimia está más allá de Egipto y que el origen de la alquimia es directamente la Atlántida. Eso lo dicen muchísimos alquimistas, no de ahora. De hace 100 años, de hecho, se hizo una... en París, en el momento en el que Fulcanelli estaba publicando, y todo en el entorno de Cancellier y todo el entorno, de hecho, hay una asociación directamente que es sobre la atlantología, vinculada directamente al desarrollo de la alquimia, generan una revista, que es la revista Atlantis, que se ha seguido publicando incluso hasta hace poco. La revista Atlantis lleva 100 años publicándose, y al principio en la Sorbona lo que daban es clases, daban conferencias sobre la vinculación de la alquimia con la Atlántida. O sea, estamos hablando que no es una cosa nueva, una cosa que lleva mucho tiempo, y ha habido grandes estudiosos, egiptólogos como Schwaller de Rubik, que ha desarrollado mucho lo que es esa teoría, pero no viene de ahí, viene de textos aún anteriores. Entonces, claro, es un aspecto que siempre me había llamado mucho la atención debido al estudio ¿Y hay algún tipo de precedente o de obra anterior que pueda estar relacionada con esto? El único precedente que yo conozca, de una forma más directa, a ver si esto va, sí, es esta obra de aquí. Esta obra de aquí es el Atalanta Fugien de Michael Mayer, que se publica en 1600, creo que 1620 o 1618, o sea, estamos hablando de al principio del siglo XVII. Y este hombre publica una obra de emblemática en la que existen siempre un emblema acompañado de una frase, de un poema, de un texto anterior bastante largo sobre el metismo y sobre diferentes aspectos sobre la alquimia, y siempre aparece una fuga, ¿vale? Una fuga musical. O sea, la fuga es un género musical que se llama así. Entonces él hace el juego de la fuga de Atalanta, porque Atalanta va corriendo, va huyendo, o sea, van persiguiendo a todos los pretendientes, y él hace ese juego de la fuga de Atalanta. Y entonces ponen una voz Atalanta, fuga, pone Atalanta fugiens, y Pomenes en persecución, y la manzana como fijo, como elemento que va a atraer ese elemento en fuga, ese elemento mercurial, que es vaporoso, que se nos está yendo. Necesitamos un elemento que lo fije a la tierra, que esa es la manzana dorada. Entonces, estas tres voces van a estar jugando. En cierta forma, ¿qué es lo que hago en esto? Pues aquí vamos a tener el oboe en fuga, la mano derecha del piano es Hipomenes y la izquierda es la manzana. En el desarrollo también hermético simbólico de lo que va ocurriendo en la música, que la música muchas veces esconde muchísimas cosas. Entonces, este es el único antecedente que yo conozco de esa combinación. Realmente, por eso el libro tiene la primera parte un estudio totalmente, un ensayo. En el centro está lo que es la partitura, y en la parte final hay emblemas. Hay emblemas con un texto. Realmente la comprensión total se obtiene con el contenido completo, igual que es lo que persigue Mayer en su obra. Bueno, pero de momento nos has estado hablando de la parte musical de la obra, del texto, de lo que es ensayo. Sí, el texto, vamos a ver. El texto, por un lado, aunque mi inspiración inicial era un tema químico, evidentemente estamos hablando de arqueología, estamos hablando de una civilización, estamos hablando de una cultura. Y también por mi formación de estudio en historia, pues la pregunta era, ¿qué tenemos que estudiar, ¿no? Entonces, me daba cuenta que esto que vemos ahí, que parece muy raro, no deja de ser lo que cualquiera tiene cuando se enfrenta a un problema. Tenemos un problema y encontramos una serie de puntos. Y decimos, yo tengo aquí unos puntos. Tengo aquí un texto de fulanito, tengo aquí un yacimiento no sé dónde, tengo aquí un no sé qué, y vamos, eso le pasa a todos los investigadores. Entonces nosotros, lo que se suele hacer siempre, lo que gusta es interpolar. O sea, yo intento que esto va por aquí, pero yo no sé lo que hay aquí en medio.
extrapolar es muy peligroso, porque no sabemos qué es lo que es. Y yo, por ejemplo, veo como unas antenas, y aquí como si fuese, como si hubieran dos alas, digo, lo mismo una mariposa. Pero eso forma parte de una extrapolación. Entonces yo sigo investigando y sigo poniendo puntos sobre la mesa. Y me cambia. Entonces ya no me aparece esto. Entonces, pues, como tengo más puntos, digo, espérate, pues esto no es una mariposa. Esto será, no sé, esto puede ser pico, esto es un pollo, no sé lo que es exactamente. Ya empezamos a tener. Pero ¿qué es lo fundamental del investigador? Que el investigador debe de tener la honradez y la capacidad de decir lo que yo creía que antes era una mariposa. Ahora puede ser que no lo sea. Desgraciadamente, aunque esto parece que es de cajón, no ocurre. Y tenemos una premisa que se obtuvo en 1874 de fulanito, que tenía 4 puntos y obtuvo una premisa. Y ahora te encuentras, 150 años después, todo aquello lleno de puntos, todo el mundo diciéndote, ¿no te das cuenta que esto? No, la premisa dice, plan. Y esto nos lo vamos a encontrar curiosamente, las ciencias experimentales son más rápidas en solucionar esto porque la evidencia práctica es más clara. En el caso de la historia, la arqueología, cuesta muchísimo más cambiar los paradigmas que vamos a tener. Evidentemente, si seguimos poniendo puntos, al final resulta que era un solecito. No tiene nada que ver con lo que pensábamos al principio, pero claro, no podíamos saberlo, ¿vale? No lo podíamos saber. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha pasado? Que yo me encuentro con un montón de cosas que son parecidas en muchos sitios. Eso os pasa a vosotros, habéis estudiado muchísima filosofía, habéis estudiado arqueología y encontráis cosas en China, en América, en el sur de África. Esto se parece un montón. Entonces, una de las cosas que fundamenta el libro son dos cosas. Una, los puntitos, que hay que ir a esa imagen, hay que siempre tener en cuenta que la podemos reformar. Y lo segundo es, cuando dos culturas o dos personas o lo que sea tienen el mismo resultado, o tienen exactamente lo mismo, pueden ocurrir varias cosas. Uno, que el resultado sea cierto. Y no hace falta tener contacto entre ellos. O sea, si un japonés encuentra que 1 más 1 es 2, y yo también, yo no tengo por qué haberlo conocido. Es que es una realidad natural, a la que hemos llegado los dos a la misma conclusión. Y chipum. Entonces, no porque encontremos en 2 puntos alejados del planeta el mismo elemento, tienen por qué proceder de un mismo sitio. Eso es lo que tenemos que ver, de dónde procede la cadena. De igual forma, 2 culturas pueden tener presente lo mismo y ser erróneo. O sea, no necesariamente tiene que ser cierto. ¿Por qué? Porque todos trabajamos con el cerebro y el cerebro tiene sus limitaciones y tiene sus bloqueos. Entonces, el hecho de que ese mismo japonés crea un fantasma y que un portugués crea un fantasma no dice que el fantasma exista, ni siquiera dice que los dos se conozcan, sino es que nuestro cerebro está predispuesto a ver fantasmas. Eso pasa también, eso es bastante, creo que es de cajón también. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después tenemos que podemos encontrar un elemento que puede ser cierto o no, pero que sea un elemento tan arbitrario y tan de atrezo, que no tenga ni que ver con el cerebro humano, ni que tenga que ver con una realidad natural, y ese elemento ya sí forzosamente tiene que tener un origen común, porque ya estamos hablando de una cosa que es arbitraria. O sea, yo qué sé, si se nos ocurre que los dos hacemos un rito para casarte, y en los ritos de casamiento cogen unas velas verdes y después encima las velas verdes le echan la cera y hacen una cosa muy rara. Y hay una cultura que hace lo mismo. Vamos a ver, esto ya no es ni una realidad natural ni una predisposición del cerebro, es que los dos venís del mismo sitio, o compartís un origen, o de alguna forma llegar a la información. Esto es lo que nos va a permitir. Nos va a permitir, si encontramos en un megalito, si encontramos en un resto egipcio, si encontramos en un resto maya, un elemento que sea excesivamente de atrezo, que no tenga una relación directa con un principio natural fundamental. O sea, a mí no me vale que el culto al sol. El sol es tan importante que todo el mundo lo tenga que rendir culto al sol. Eso no me vale. Ahora, si resulta que los dos sitios
el sol resulta que el padre es un tío con alas y en los dos sitios el padre tiene una guadaña y en los dos sitios el padre le corta los dos sitios lo mismo, ya estamos hablando ya de atrezo, de un atrezo que ya no puede ser una realidad natural, ¿vale? Y eso es uno de las cosas que van a sustentar ahí. ¿Cómo te lo puedes estar refiriendo a construcciones parecidas que se ven en diferentes lugares? Temas de simbología religiosa, motivos festivos, festividad. Y, por ejemplo, ¿qué me puedes decir de Atlas? De Atlas, pero de los tres Atlas, de Atlas Titán. O sea, que tú conoces los tres Atlas. Sí, algo sí, porque es una cosa que es curiosa. Te encuentras muchísimos libros sobre la Atlántida que no se dan cuenta de que existen tres Atlas. La mucha gente que se estudia la Atlántida y no se da cuenta de que existe una cosa, un Atlas. Que es Atlas, que también se conoce como Atlas o Atlante, uno de los dos nombres vale, que es un titán. Un titán es una deidad primordial en la cultura griega, y los titanes después se enfrentan a los dioses, pierden el control del universo. ¿Qué ocurre? Entonces, este titán forma parte de los mitos de creación, que tienen una simbología muy concreta y que tienen una relación con la cosmogénesis, de donde aparece el universo, cómo se desarrolla, cómo se va desarrollando en diferentes etapas hasta la situación actual. Estamos hablando son actores cosmogónicos. Ese actor cosmogónico es muy importante, pero es un actor cosmogónico. Este Atlas es el que también se mezcla mucho, el que es condenado a soportar el firmamento, ¿vale? Según los mitos griegos. Pero existe otro Atlas. Ahora aparece Diodoro, que es un historiador. Diodoro es de que era el siglo I, ¿no? No recuerdo, ¿no? Del siglo I. Diodoro tenía una manía, que está muy bien, que es hacer histórico todos los mitos. Entonces, actualmente se sigue haciendo. Intentaba darle un carácter histórico a intentar explicar desde el punto de vista de hechos históricos las relaciones entre los dioses. Entonces, para explicar que todo no dejaba de ser, la mitología no dejaba de ser un relato de la historia real. Y Diodoro habla del rey Atlas o Atlante de Mauritania, que es el que le da el nombre al Atlas, a las montañas del Atlas, pero no al Atlántico. Que empezamos con los follones. El Atlántico supuestamente se lo daba, al principio mucha gente decía, se lo da Atlas Titán, y parece que tampoco. El Atlas de las montañas que están en el norte de África se lo da este rey Atlante de Diodoro, que por lo visto fue convertido en montaña por Perseo. La cosa fácil que hace, que iba con la cabeza de la górgona, entonces convertía a la gente, a todos que pasaban por ahí. Este rey era un rey muy que le encantaba las estrellas y un gran conocedor del firmamento. Debido a eso, él quería convertirse en vamos a tener la mezcla, en el sostén del firmamento, como el otro Atlas. Quería tener el firmamento encima, por eso quería ser montaña. Respecto a este Atlas, viene el nombre del Atlas que usará Mercator. O sea, el Atlas de Mercator, según aparece en el título, hace referencia al rey de Mauritania, no hace referencia al Atlas Titán. Aunque sería muy directo decir, bueno, pues como son una representación de mapa, no, los mapas vienen por este rey, Y hay un tercero, que es el que habla Platón, que no es ninguno de los otros dos, que es Atlas o Atlante, también un rey, pero hijo de Neptuno. Claro, que esto es lo primero que tiene que ver. Si es hijo de Neptuno, no puede ser el Titán. Porque es que no puede ser, porque Neptuno nace en el caso de Neptuno sería de Saturno. Entonces, evidentemente, no puede ser el Titán primordial porque estamos hablando de una generación ya de dioses. Y este rey sí sería el que le daría nombre al Atlántico, porque es el que estaría relacionado con Atlantis, con la isla que está en el océano. Por eso digo que esto que parece que es una tontería, el ir sacando en los textos a quién se refiere cada uno muchas veces te arregla bastante. ¿Entendido? Sí. Y donde has estado hablando de que la Tierra guarda el conocimiento. Sí.
pero realmente a través de qué medios nos ha llegado ese conocimiento hasta el día de hoy. Vale, sí, eso es muy importante, porque al día de hoy la única fuente primaria que tenemos sobre el mito de la Atlántida es Platón. No tenemos que creer lo que dijo Platón. Platón no solía mentir, supongamos que, o sea, es un autor que en definitiva más o menos, pero lo que hay es lo que él pone. Existen algunos contemporáneos que le hacen algunas críticas, algunos contemporáneos, que lo voy citando en el libro, que se ve que lo que se detecta es que el mito de la Atlántida era conocido en aquella época. De hecho, le echan en cara que había sido un poquito, que no había contado todo lo que tenía que contar. Quiere decir que era un mito, una leyenda que más o menos se conocía. Realmente Platón, para el que no lo sepa, porque es que muchas veces, como sé que sabemos, doy por sabido muchos asuntos. El mito de la Atlántida se lo cuenta un descendiente de Solón, ¿vale? Que es Critias. Solón, que vive 200 años antes que Platón, es el que viaja a Egipto y supuestamente unos sacerdotes, el que sea Sonchis de Sais es un dato que es bastante posterior, lo da un historiador posterior, serían los sacerdotes del templo de Sais los que le cuentan a Platón la leyenda o el mito de la Atlántida. O sea que la procedencia es egipcia, los egipcios lo habían conservado, teóricamente se lo dan a Solón, Solón se lo queda en su familia, un descendiente que es Critias se lo cuenta a Platón y Platón lo redacta. ¿Qué ocurre? Desde ahí, lo que ha habido ya mucha gente, pues contando el mito de Platón y aportando cosas. Por ejemplo, este es un mapa antiguo que más o menos se puede localizar, donde ellos creían que podía ser Atlántida. La Atlántida, lo que es en el mundo grecolatino, va a considerarse que es un mito cierto, que estaba por allí, lo contaba Platón y ya está, no había ningún problema. Se va a mantener más o menos en el medievo. En el medievo lo que se va a intentar es darle un carácter moralizante, en llevarlo hacia el cristianismo, hacer una especie como de mito de justificaciones alegóricas y mito del pasado original del hombre. Y después, en la Edad Moderna, o sobre todo cuando España llega a América, resurge mucho el mito de Atlántida. Pero claro, llegan los españoles y empiezan a identificar muchos elementos de los mitos griegos, los identifican allí. Ven los bosques, ven la exuberancia, ven la abundancia de oro, y dicen, bueno, aquí estará las Hespérides, aquí estará la fuente de la vida, aquí estará la Cólquida. De hecho, decían, identifican las amazonas de los mitos griegos, las identifican con una tribu que estaban por allí. Esto tienen que ser las amazonas de las que hablan los griegos. ¿Por qué hacen todo eso los españoles y durante el siglo XVI se intenta vincular tanto a América a la Atlántida? Pues porque, en cierta forma, la Atlántida se tenía una conciencia de que si era algo era España, ya en aquella época. Por lo tanto, respecto a la reclamación territorial, si aquello también era Atlántida, aquello es mío. Entonces era claro, esa una intención política de utilizar el mito y la referencia antigua para el control de la zona. Evidentemente, este control de la zona, el mito va a pasar un poco de largo durante la Edad Moderna, y después nos vamos a encontrar, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, un montón de investigadores que todo el mundo se va a llevar mitos a su tierra, con unos objetivos, sobre todo, de darle prestigio a su tierra, de creerse que somos los mejores del mundo, porque que sea el Atlante, éramos nosotros los mejores. Entonces, con temas de chauvinismo nos vamos a encontrar un montón de teorías. Todo esto se va a desarrollar. ¿Hasta cuándo? Pues, hasta este señor de aquí, que es Ignacio Donnelly, que desarrolla, al final, era un americano, un congresista americano, y escribe un libro, que es El mundo antediluviano, Atlantis, en la que él pone 13 premisas, que realmente las 13 premisas él las puso muy bien, porque aunque se equivocan, no son ciertas y son fácilmente desmontables muchas de ellas, en cierta forma, esas 13 premisas han sido la base de toda la plantología del siglo XX y XXI. Algunas por demostrarlas y otras por negarlas. Pero él las pone. Yo las tengo por aquí, se pueden leer con velocidad, más o menos por encima.
Y él lo que dice es que la Atlántida, porque existe en el océano, delante de las columnas de Hércules, premisa 1. La premisa 2, que era una isla muy grande, y que Platón, todo lo que dice está bien. Que fue donde la civilización pasó de la barbarie a la cultura. Él dice ya que se extiende por ambos lados del Atlántico, América, Europa y África. Él lo dice ya, entonces, y que está en el origen de todas las culturas antiguas, tanto de un lado como del otro. Que es el verdadero mundo antediluviano de los mitos. Entonces mete todas las mitologías, todas las que ve. Evidentemente la de Egipto, Grecia, Escandinavia, incluso la India, la mete aquí. Él dice que el culto al sol procede de ahí, entre sus cosas, que la colonia atlante más antigua fue Egipto, también es una premisa suya, y que todos los monumentos antiguos derivan de los atlantes, que la metalurgia del bronce, incluso del hierro, proceden de los atlantes, que las lenguas antiguas proceden de ellos, que es el origen de las naciones arias e indoeuropeas y de las turanias, que fue destruida por un cataclismo hace 12.000 años, yo lo así, porque sí, se quedó tranquilo, y que los sobrevivientes del desastre migraron a cualquier parte del mundo. Estos son los 13 premisas de entonces. Poco después, pero es importante porque si os fijáis, todo esto es lo que después la atlantología moderna o lo va a sostener o lo va a matizar, lo va a llevar a una concepción científica y va a decir, bueno, lo que esto le dice hay que corregirlo, pero realmente así pone los puntos sobre las guías. ¿A quién es importante? Este libro de aquí. Este libro de aquí es de una arqueóloga británica olvidada, como tantas, que es Helena Rushaw, que escribe que ella se asienta en Huelva, vive en Huelva, y escribe un libro que en la edición suya realmente era Atlantis en Andalucía, pero se lo publicaron como Atlantis en España, ¿vale? Y entonces la que ella dice que que las culturas del Calcolítico del sur de la península ibérica tenían que tener un origen atlántico. Ella ya sí es arqueóloga, está investigando sobre todo, vive en Huelva, y ella es la primera que menciona una civilización concreta y la relaciona con la Atlántida. Dice, la Atlántida son estos señores, lo pone ahí, los antiguos megalitos que están en la península ibérica. Entonces, en la actualidad, pues básicamente la atlantología moderna lo que sostiene es eso. Una de las ideas más lógicas es que la Atlántida, si existió, fuese una civilización del Neolítico, pero sin fantasía, sino dentro de las tecnologías y las capacidades de cualquier otra civilización neolítica. Y la civilización neolítica, que parece que cumple con más premisas por su localización, por el tipo de construcciones que tiene, por sus relaciones históricas, es la cultura megalítica. La cultura megalítica, bueno, que creo que incluso ya mi padre ha dado aquí algunas charlas sobre los vínculos de la Atlántida de los megalitos con la Atlántida, ¿vale? Y ahí es donde vamos a tener el concepto que se tiene actualmente. Actualmente lo que se están llevando es todos estos puntos, intentar darle un sentido histórico. Sin embargo, hay una serie de puntos que se han quedado colgados. Todos son los que tienen relación con creencia, conocimiento, si realmente, que son los puntos que intento meterle mano en este libro. Hay una serie de puntos que están colgados, que qué conocimiento nos ha llegado, si verdaderamente el conocimiento que se tenía en estas culturas, si podían estar o no enlazados. Y todo esto que nos has estado contando, ¿te ha llevado a alguna música, alguna composición? Me ha llegado el segundo movimiento. El segundo movimiento, que se llama El aire lo lleva en su vientre, en referencia a un emblema de Michael Mayer, que precisamente creo que es el emblema número 2, que tiene referencia a su vez a la tabla de Esmeralda, que es un texto hermético, atribuido a Hermes Trismegisto. Entonces, esa va a ser la segunda pieza que vamos a tocar, que es el segundo movimiento, en el que la pretensión es esto que hemos estado hablando
de dónde se ha quedado el conocimiento, dónde ha estado guardado durante mucho tiempo en los templos, ha estado guardado durante mucho tiempo en el legado, en un legado bastante oculto, y cómo ese legado ha ido pasando de mano en mano, primero de una forma más o menos secreta, después se ha conservado incluso dentro del medievo y ha llegado hasta nuestros días. Y entonces vamos a intentar la segunda parte.
Entonces, bueno, ya que nos has estado contando todo lo que ha sido la situación histórica de los últimos años, ¿qué aportas con tu investigación? O sea, realmente al grupo de puntos que enseñaste al principio, ¿apuntas algún punto? ¿Apuntas el ojo o ya das la cara en eso? Muy bien, vamos a hablar entonces de lo que va el libro en concreto, o lo que aporta de una forma no he visto genéricamente el panorama de la Atlántida, de dónde viene, qué es lo que se ha investigado, qué es lo que hay debajo, o qué es lo que se puede aportar. Pues evidentemente la Atlántida, entre otras cosas, rivalizaba con sus coetáneos en su gran tecnología. Decían además que tenían una especie como de prepotencia, o tenía que es lo que parece que enfada a los dioses, y por eso los destruye. No puede ser que sean que tengan tantísimo conocimiento. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es lo que une a un montón de culturas, que es lo que vamos a ir viendo ahora? Son concepción idéntica del origen del universo, ¿vale? Son los relatos de creación. Estos relatos de creación, hay ciertos elementos que podríamos considerar que estamos en el caso 1, de que 1 más 1 es 2, lo que pasa que algunos, por su complejidad, no es tan fácil como 1 más 1 es 2. De hecho, actualmente todavía establecer en la actualidad teorías idénticas es complicado. Respecto a este primer punto, por ejemplo, tenemos aquí en la pantalla el nacimiento del Sol en el Dolmen de Alberic. Este Dolmen de Alberic está en Villamartín. Desde mi punto de vista, es una de las creaciones más poéticas que se han hecho, y el dolmen tiene cerca de 7.000 años. ¿Vale? Entonces estamos hablando de un conocimiento muy curioso y muy interesante, que además va a ser también compartido con otras culturas de la antigüedad, y no exactamente del mismo tiempo. Esta es la primera vez que aparece. ¿En qué consiste esto? Ahora, estaremos nosotros, esto se está viendo desde dentro del dolmen, estamos en la puerta, por dentro, donde va a empezar el dolmen en sí, y fuera hay dos guardianes, que son dos menires, que están guardando, dos menires que podrían ser en otras culturas el menir, curiosamente también, que podrían integrarse para adelante, son los obeliscos, hacen un papel muy similar, ¿vale? Lo que se usa en la zona de Grecia son las columnas, directamente. O sea, son elementos que vamos a encontrar, elementos arquitectónicos, pero vamos a encontrar una serie de culturas que se las aproximan. Pero en este caso, ¿qué es lo que es curioso? Si nos ponemos aquí en la entrada y miramos este dolmen, este menir se alinea perfectamente con un punto que es exacto donde nace el sol en el solsticio de verano. Por ahí sale. O sea, para poder hacer estas fotos en todos los sitios, me llevé muchas veces mi madre conmigo, madrugando durante un montón de meses, yendo hasta Villamartín a ver por dónde sale el sol. Entonces, claro, una cosa es el cálculo teórico, pero como existe un relieve, los 90 grados no son del equinoccio, no están en cualquier sitio, porque hay una montaña, entonces el sol nace. Este menir da directamente aquí, que es esta foto, que es el nacimiento en el equinoccio, ¿vale? Y sale justo por encima de un monte que hay aquí, con una forma bastante triangular. Y por aquí nace en el solsticio de verano, ¿vale? Por aquí, ¿cuándo nace? Justo cuando la luz golpea la piedra del fondo. Hay una piedra del fondo del dolmen que no es golpeada en otro momento que cuando el sol nace por aquí. En ese momento, si tenemos aquí un segmento, el segmento se parte exacto según la ecuación de la creación que se ha hablado desde la antigüedad. La 1 es igual a 1 partido de phi al cuadrado más 1 partido de phi. Esta relación de creación está relacionada directamente con el origen del universo. En muchas culturas antiguas dicen que en el origen del universo todo era una unidad, y que debido, os va a sonar mucho al mito del Big Bang, porque es igual, que no ha cambiado,
a una singularidad. Esa singularidad puede ser el verbo o puede ser eros, que también es una singularidad, aparece y la materia, que era un caos, se divide en dos, una parte y otra. Esta es la parte perfecta o divina, la quinta esencia, y un residuo. Esta ruptura original de esta cosmogénesis es muy curiosa, que nos la encontremos en un dolmen tan claramente. Ahora veremos que no es una casualidad. Este segmento va a estar presente en todo el dolmen. O sea, no es que dice, no es que tú te has ido justo a mirar entre 2 días y cuadrada. Sí, pero entonces ¿por qué cuadra también con una serie de ortostatos que están aquí en medio puestos? ¿Vale? Este es el juego de luces y el cómo esta piedra de aquí, en un momento concreto del año, también se parte de esa forma, que coincide con el día en el que da el fondo la piedra. Hay una de ellas que también se queda. El 1 partido de phi en oscura y el 1 partido de phi al cuadrado se queda iluminado. Toda esta serie de elementos indica que existía un conocimiento, porque construyen el dolmen, que comparten, o que también lo van a tener, egipcios y griegos, pero mucho después. Por lo tanto, si hay que buscar un origen, por lo menos este sí sería origen, o una fuente que fuese origen de ambos. Otra cosa interesante que vamos a ver luego es una cámara, otra cámara y otra cámara. ¿Vale? Esta es la entrada del dolmen. Aquí tenemos una imagen de un personaje que es asimilable a Saturno. Esta piedra siempre está en la oscuridad y esta cámara es muy oscura y se puede decir que es la cámara negra. En esta cámara aquí hay soles pintados, es donde más da la luz y es una cámara blanca, luminosa. Y esta cámara, cuando los arqueólogos se la encuentran entera teñida de rojo, con un polvo rojizo. Tiene una cámara roja, ¿vale? Que vamos a ver más adelante con más elementos. ¿Qué otros elementos vamos a encontrar en el megalitismo? Que vamos a encontrar también en Grecia, en Roma y en Egipto y en otra serie de culturas. Es la radiestesia. Este es el dolmen de Menga y es el estudio radiestésico del dolmen de Menga. Estas son las líneas de Curry, que se pueden medir con unas varillas sobre el terreno, y se ve como la alineación de Curry coincide con la alineación de los ortostatos y con la estructura general del dolmen. Quiere decir que este dolmen se ha diseñado en función de las emanaciones telúricas medibles por cualquier radiestesista, existiendo un vórtice justo donde está el pozo. Esta presencia de la radiestesia la vamos a encontrar en muchísimos dólmenes. Quiere decir que tenían un conocimiento de la radiestesia seguro, porque están todos, aquí en el libro también aparece el de Lácara, que está en unas condiciones similares, también el de Alberite tiene unas condiciones especiales, y todos están alineados o estructurados en función a estas líneas de Curry. ¿Vale? ¿Qué otra cosa vamos a tener? El patrón de medida. ¿Vale? Ese patrón de medida, ¿por qué es curioso? No sé si os recordaréis que un día estuve yo por aquí, creo que aquí lo estuve viendo, el tema del patrón de medida de los dólmenes. Todos los dólmenes, cuando visito un dolmen, aparte de coger y de ver la orientación, de ver lo que es el estudio radiestésico, una de las cosas importantes es medirlo. Todas las mediciones, claro, cuando yo medía los dólmenes y me daba cuenta de que había una especie como de constante en los valores que se daban de un dolmen a otro, pero que iban variando levemente de dolmen a dolmen. Como yo recordaba que eso también pasaba en el gótico, me dio por hacer el cálculo y efectivamente, si se cogen todas las medidas globales de un dolmen y se establece un factor común, ese factor común, que sería la vara de medir que usaban. Claro, cuando tú vas a diseñar algo, si yo tengo todo el terreno, yo uso el metro. Para dar a la casa, hazla por 10 por 15. Y haces 10 por 15. No la vas a hacer a priori ya, o sea, no sé que tengas un obstáculo. Normalmente se usan valores enteros.
Bueno, pues este valor entero es este de aquí. La vara del megalitismo depende de este coseno de beta. El coseno de beta no deja de ser la latitud. ¿Qué ocurre? Que a cada latitud existe un patrón de medida coincidente con la 100 milésima parte del paralelo justo en ese sitio. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos un problema. Primero hay que saber lo que es el paralelo terrestre, hay que saber que la Tierra es un geoide, hay que saber calcular ese paralelo terrestre, que se puede calcular experimentalmente, pero hay que tener el concepto en la cabeza de voy a calcularlo. Y esta, yo he puesto aquí lo que es la fórmula matemática, que es más fácil para nosotros, pero también existe una forma de calcularlo sobre el terreno, con un péndulo, andando, midiendo y sobre todo viendo un objeto lejano para ver la latitud exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí yo tenía un dato muy curioso. Digo, si el megalitismo como cultura tiene un patrón de medida, si Platón me estaba diciendo bien las cosas, si no me engaño, y la cultura que hay detrás de la Atlántida es el megalitismo, el patrón de medida tiene que valer. Si no vale, aquí pasa algo. Entonces, digo, voy a aplicar, voy a ver un patrón de medida para que esto salga. Si la Atlántida estaba por aquí, digo, voy a mirar cuánto saldría la vara con 37 grados. Bueno, aquí tenemos la gracia. Estos son todos los datos que da Platón. Platón lo da en datos, en medidas griegas. Estas son las medidas pasadas a metros. Y esto sería pasado a varas a 37 grados. Todas las medidas son números redondos. ¿Qué ocurre? Que eso sería una prueba objetiva de que los datos que ofrece Platón de las medidas de Atlantis están hechos en valores de vara megalítica de un megalítico que construyó a 37 grados más. Que curiosamente, más o menos, ¿dónde estamos? Desde mi punto de vista sería la única prueba objetiva, fuera de las especulaciones arqueológicas y fuera de especulaciones de estudios de libros, que establecería un valor real de lo que está diciendo Platón. O sea, si Platón me dice que todas las medidas de la Atlántida, que son estas, en metros con un montón de decimales, aquí son números redondos, probabilísticamente tiene que ser tiene que haber un vínculo entre la Atlántida y el megalitismo. Vale, entonces 37 grados, ¿dónde están? Exacto. Esto es complicado de que veáis qué costa es esta, pero esto es una costa que está muy cerca de aquí. 37 grados, aquí además hay dos montañas grandes que podrían ser unas columnas, se podría corresponder con lo que dice Platón, y la ciudad de Atlantis además tendría que estar 8 kilómetros metidos adentro de la costa, porque Platón dice que excavaron un canal de 8 kilómetros para llegar al mar. No entiendo tampoco por qué motivo en casi todos los libros que hay sobre la Atlántida la sitúan como ciudad costera. Cuando Platón dice que excavaron 8 kilómetros de canal. O sea, es tan costera como Jerez. Jerez está a 8 kilómetros de la costa. Y en la concepción que hay de Jerez, que es una ciudad de interior plena. No es costera. ¿Vale? Entonces, la costa está aquí. Esta costa en concreto, esto de aquí, esto es Barbate y esto de aquí donde están las fronteras, toda la parte de, ¿vale? Aquí, y esto sería Cairilla. Esta es la ubicación que daría exactos los datos que da Platón. Desde mi punto de vista no es ahí. No podría ser ahí por otros motivos, porque Platón está más alto. Entre otras cosas, ¿qué es lo que no cuadra? Que Platón dice que al pie de la ciudad había una llanura de 2.000 estadios, hacia arriba, y un frente de montaña
y un frente que lo protegía de 3.000 estadios. 3.000 estadios son 500 y pico de kilómetros. Y 2.000 estadios es una llanura que tenía que tener 350 kilómetros, una barbaridad. No cuadra ahí, hay montaña. Y después Platón dice que la ciudad está regada por los vientos del sur. Tampoco cuadra, porque el sur está por aquí y realmente él tiene aquí una montaña que no le cuadra, no cuadra la posición. Dice que tiene que estar regado por vientos del sur. Entonces, por esos datos no parece posible. Sin embargo, sí es cierto que justo aquí estaba Aelo Claudia, que desapareció por un maremoto. Pero eso estaba justo en el costo, un fin bastante parecido al que podría haber sido de la Atlántida. Entonces, realmente, con un índice de error mínimo, también podría estar en otro sitio. Entonces digo, vamos a mirar otra localización posible. Aquí el índice de error es muy bajo, y aquí podríamos tener la entrada de los 8 kilómetros por un caño, aquí entre el templo de Mercari, aquí podrían estar las 2 estelas o columnas de Hércules de entrada, pero el problema es que aquí tenemos el mismo problema que en el otro lado, los vientos del sur, la llanura, y tenemos todo eso. ¿Dónde se soluciona todo? ¿Y dónde da que ninguno de los problemas de Platón dé? Aquí. Vientos del sur. Esto es Doñana. Esto es Doñana. El Rocío está por aquí. Rocío, que es un templo antiquísimo, no se sabe desde cuándo, y entonces aquí, a 8 kilómetros tierra adentro, es una zona muy baja, que es la tierra, y que además un maremoto llega y lo destroza, porque claro, si nos venimos aquí arriba, a la zona de Sevilla, ya un maremoto no llegaría porque se frenaría en el lago Liutino, que sería esta zona de aquí. Se frenaría y no llegaría un motor, pero no sería tan agresivo, tendría que estar más al frente. Entonces, este sitio parece que es más probable. Y además, aquí tenemos los 350 kilómetros sobre el Valle del Guadalquivir clavados. O sea, la medida que da Platón de 2.000 estadios es clavado desde la desembocadura del Guadalquivir hasta el nacimiento del río. Y es, como dice él, que dice exactamente llanura oblonga, o sea, más larga que ancha, que circunda la ciudad de 3.000 estadios por un lado, que serían estos de aquí, los 3.000 estadios de protección, que sería Sierra Morena, y los 2.000 desde el centro, desde el mar hacia arriba. Quiere decir que tienes una llanura que suba desde el mar hacia arriba 350 kilómetros. Eso sí coincide con lo que dice Platón. De todas formas, desde el punto de vista de eso, lo más impresionante sería, o lo más representativo es el tema de que la vara megalítica a esa latitud coincide con todos los números de Platón como números redondos, que ahí sí podríamos tener una certeza de que lo que estaba diciendo Platón era cierto. Tenemos que tener en cuenta que la pequeña desviación que existe con esto, los egipcios tuvieron que recopilar los datos en medidas egipcias y solo traducir los estadios. Por lo tanto, en las dos traducciones de un dato a otro puede haber existido ese pequeño desviación que hace que en vez de ser a 37 grados puros sea 37 grados con unos minutos arriba. ¿Vale? Bueno, y todo eso que nos está contando sobre la organización en las medidas, volviendo a la música, ¿qué es lo que te evoca? Eso me evoca, pues me evoca, entre otras cosas, a que su conocimiento, sobre todo de la alquimia y del conocimiento de la materia y de la producción de materia, de la producción de... Estamos hablando de que tenían el oricalco, que era una materia especial, que ellos decían que conocían los atlantes, no dejaba de ser el cobre de montaña. Ori es montaña, calco es cobre, el oricalco es el cobre de montaña, es una especie como de bronce arsenicado, que según refleja, por ejemplo, mi padre en su libro también sobre la Atlántida, pues se encuentra en algunas puntas de flecha del calcolítico un cobre arsenicado que se obtenía directamente de los yacimientos. ¿De dónde? Las mejores minas que han existido siempre desde la más remota antigüedad ha sido Río Tinto. Es el gran yacimiento
de sulfuros metálicos del mundo. Aquí han venido todas las culturas a buscar sulfuros metálicos, entre otros sulfuros de cobre. Sulfuros de cobre y de cobre arsenicado, sulfuros de hierro, oro. Bueno, minas aquí tenemos, aquí toda la faja pinítica de Sierra Morena es impresionante. Entonces, eso es lo que me llevó a lo que sería el tercer movimiento, que es ese movimiento de silencio. El título, para los que tengan curiosidad, esa es la forma en la que muchos alquimistas interpretan lo que estaba escrito arriba en la cruz de Jesucristo. El INRI, Igne Natura Renovatur Integra, o sea, el fuego renueva la naturaleza por completo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre dónde? En el crisol. Crisol es la misma palabra que cruz en latín. ¿Vale? Entonces ahí está el juego, porque realmente es un juego alquímico y esotérico el que se hace. De ahí el que aquí se hable del crisol y de los materiales. Pero además, en cuestión de estos restos arqueológicos, si pensamos en lo que tenemos como fuente primaria, ¿dónde encuentras similitudes simbólicas en
entre la alquimia o la cultura megalítica y el relato de Platón. Sí, esto es lo más interesante, no solamente aparte del tema del dato objetivo de la obra megalítica, existen similitudes simbólicas que son muy claras. Esto es una recreación de cómo podría haber sido, según la descripción de Platón, Atlantis. Y Atlantis, Platón lo describe como tres anillos concéntricos, evidentemente la gran llanura con las montañas al fondo, y decía que estaban hechos con piedras de color negro, blanco y rojo. Tres anillos concéntricos, color negro, blanco, rojo, en la alquimia son tres fases seguidas con los tres colores. O sea, es bastante claro y evidente. O sea, hay una serie de relaciones que nos vamos a encontrar, incluso que los figuras en la eran pirámides escalonadas de tres plantas con esos tres colores, ¿vale? Pero nos vamos a encontrar edificios incluso, como le pasa a Calle Azul en Jerez, que tiene, aparte de que este será el brasero, tiene forma de atanor con tres plantas, una planta, dos plantas y tres plantas. Cada planta con 7 ventanas, que son las 7 operaciones de cada fase, que son las 21 cartas del tarot, que son las 21 operaciones que hay, las 7, lo vamos a encontrar. Entonces, la persona que se dedica al estudio de simbología, cuando ve dos cosas que son, dice, pero esto es lo mismo, o sea, me estás contando lo mismo, el mismo fondo con diferente atrezo, o sea, tenéis el mismo conocimiento, es lo que se está viendo, ¿no? No lo vamos a encontrar evidentemente en una catedral gótica. ¿Por qué? Estamos hablando de que esto apunta al este, al nacimiento del sol, por lo tanto, aquí el sol hace esto, aquí no da el sol nunca. Este es un rosetón negro, es la hora al negro. Aquí da el sol de mediodía, que es la hora al blanco, y aquí da el sol de la tarde, es la hora al rojo. Los tres colores simbólicos que hemos visto en Atlantis nos la vamos a encontrar en una catedral gótica. Estamos hablando de que aquí hay un conocimiento alquímico que, si recordáis, estaba en el dolmen de Alberite, que dije, hay una cámara negra, hay una cámara blanca con soles y hay una cámara que estaba llena de rojo. Es decir, que ese conocimiento de Alberite, de los tres colores simbólicos, es el mismo que describe Platón. Platón, no, que yo sepa, no escribe ningún tratado de alquimia ni habla nada de hermetismo, por lo tanto, lo que pone no es susceptible de haber sido manipulado o reinterpretado por él. Le dieron que era así y lo pone, no le echamos cuenta. No le echamos cuenta, de hecho incluso dice que las murallas tienen metal chorreando por encima, o sea que tenían que tener unos conocimientos de metalurgia bastante importantes. Pero es que después más nos vamos y vemos que las estelas de guerreros del Calcolítico de la península ibérica reproducen no una, casi todas las estelas que nos vamos a encontrar en el Calcolítico van a reproducir a Atlantis en las estelas. La ciudad de los tres anillos concéntricos. Eso sí va a ir al Museo de Cáceres o abajo. Todas estas están en Cáceres, están arriba, el museo es precioso y la parte de la entrada está lleno de estelas de guerreros. Estelas de guerreros curiosamente con cuernos, como los guerreros que después aparecen en Egipto de los pueblos del mar. Estelas de guerreros con los símbolos de Atlantis. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar ciudades. Esto en marroquí es bajo, pero también tenemos Valencina de la Concepción, que a los arqueólogos están encontrando actualmente ciudades hechas con anillos concéntricos precisamente. ¿En qué entorno? Pues en ese entorno, estamos hablando del entorno del marroquí bajo, creo recordar que es del 2000 más o menos, antes de nuestra era, 2000 y algo, creo que era más o menos para el... Y es lo que se está encontrando. ¿Qué son? Son datos que van apareciendo que corroboran lo que es la hipótesis. Desde mi punto de vista, a mí lo que me interesa es el comprobar con todos estos datos que ese hermetismo que todos los alquimistas dicen que Egipto lo atesora, pero lo atesora porque procede de otro sitio, es verdad que nos estamos encontrando los dólmenes y que los dólmenes son realmente ese resto de la Atlántida.
¿Dónde vamos a encontrar las cosas? La navegación. Existe una navegación muy temprana en la provincia de Cádiz. Esto es Las Altas, en Jimena. Y según las últimas dataciones, creo recordar que eran del 3800. 3800 a.C., la datación de una serie de trazos negros que se pueden datar por carbono 14. El rojo está detrás, quiere decir que el rojo es como mínimo de esa época. En esa época no había barcos en Sumeria. No había barcos en Sumeria. ¿Qué quiere decir? Pues que realmente el tema de que sí existía una navegación con remo y a vela era real, había un dominio del Atlántico. Con esto, ¿qué es lo que yo quiero dejar claro? Pues lo que quiero dejar claro es que la cantidad de datos que hay, que nos dicen no solamente que la Atlántida existía, sino que la conexión con la radiestesia, con la alquimia, son patentes, nos las vamos a encontrar en un montón de... Pero una cosa que lo dejo también en la intriga es que todo esto no cuadra según la fecha. Porque después, la parte final del libro, si os interesa también, ponéis, ahí se ponen todas las fechas y existe un problema. El megalitismo alberite es del 4800. La Gran Pirámide va a ser muy posterior. Muy posterior. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Hasta ahora es muy posterior. Las construcciones que hay en América son contemporáneas. La Gran Pirámide de Caral, la de Perú, es contemporánea de la Gran Pirámide de Egipto. Esas dos sí. Los restos megalíticos de aquí son anteriores. ¿Eso qué podría decir? Que todo procede de aquí y de aquí se ha ido al otro lado. Eso podría ser una de las opciones. La Atlántida. Hay otras opciones que se plantean porque cuando habla Platón habla de 9.000 años y todos estos restos no son 9.000 años. Ahí hay un error de fecha. A mí, el otro día lo hablábamos, a Manetón nunca le han hecho caso, pero cada vez que la arqueología avanza se dan cuenta que tiene razón. Siempre tiene razón, ¿no? El historiador egipcio. Entonces, se van. Entonces, si nos vamos, Estrabón dijo que los tibetanos tenían leyes de 6.000 años. Si nos vamos a 6.000 años, nos vamos antes del orden de Alberite. Por lo tanto, si ponemos toda la fecha encima de la mesa, queda clara una cosa. Alberite es el monumento más antiguo que tenemos en el que está todo eso. En Alberite está la vara, en Alberite están los colores, en Alberite está la cosmogonía, en Alberite está el conocimiento de la alquímico de la regeneración humana, porque al fondo hay un señor que lo que está pretendiendo es renacer a otro estado, en una especie de útero telúrico, dentro de un vientre hinchado, ¿no? que es de la madre tierra. Toda esa cosmogonía que aparece en Alberite, que es la más antigua, podría ser o el origen del resto, o que hubiese una procedencia de otro lugar y que hubiese llegado hasta allí. Esas son las intrigas y esos son los puntitos que hay que ir poniendo. Yo aporto una serie de puntos y después lo que animo es que la gente siga poniendo puntos. Y ya para terminar, pues entonces tenemos una obra de cierre que realmente vuelve a hacer las evocaciones del principio en referencia a lo que queremos que se vaya, continúe evocando y dando el centro de la